Pues vivir con un hipertenso debe ser una responsabilidad. Hay que ayudarlos a controlar su enfermedad. Vivir con una persona que tiene hipertensión arterial es algo complicado porque requiere muchos cuidados. Inicialmente es romper con muchas costumbres, malos hábitos que son los que condujeron a este estado del paciente. Entonces, luchar con actividades que se llevan desde la infancia en una persona que regularmente se le presenta entre los más o menos aproximadamente 30 a 35 años, pues es difícil, ¿no? Pues trato de llevar un poquito más de paciencia, más tolerancia y más benevolencia para tener con ellos un poquito más cuidado con ellos, un poquito más de tranquilidad. Pues no es algo fuera de lo normal, ¿no? Pero sí es algo difícil y es algo a lo que tiene uno que ponerle mucha atención. Por decirlo, en mi caso es mi mamá. Yo, por decirlo, tengo que estar al pendiente y alerta de sus signos de ella, de cómo está, de cómo se siente, cómo amanece. Y sí es algo difícil porque por cualquier cosita, y si sufren un susto, alguna cosa así que les impacte, pues les hace daño. Hay que tener bastante cuidado, hay que tratar de entender a ese tipo de personas porque también les cambia el carácter. Checar la alimentación, llevarlos al médico, vigilar que tomen el medicamento, porque a veces en el susto o en algunas situaciones cuando no se cuidan tiende a subirles bastante la presión. Por ejemplo, mi abuela, que es hipertensa y que he vivido con ella toda la vida y que estamos ahí todo el tiempo, pues es de, ya tomaste la medicina y si se empieza a sentir mal, pues conoces ciertas medidas para de pronto hacer diagnósticos muy básicos, ¿no? Tomar la presión, saber cómo se pone el aparatito, de pronto, oye, pues ya te tomaste la medicina, tener siempre, por ejemplo, el número del cardiólogo por si en algún punto se llega a complicar, porque pues también la gente se siente muy mal, ¿no? Y también creo que son síntomas muy escandalosos. De repente un dolor de cabeza los tira muy cañón, ¿no? Y son cosas que se pueden solucionar relativamente fácil, ¿no? Y no dejándolas pasar más tiempo, pero pues sí se convierte de repente en una cosa también de, bueno, calma tantito, ¿no? Así que no tengo la experiencia de vivir con ellos, pero yo creo que hay que tener cuidados con ellos. Pues recomendarle que pues no consuma alimentos o sustancias que le alteren su tensión arterial. Lo que pasa es que como es hereditario hay que tener mucha tolerancia, ¿no? Y ser bastante riguroso en el tratamiento. En 2013, la Organización Mundial de la Salud seleccionó como tema la hipertensión para conmemorar el Día Mundial de la Salud con el objetivo de reducir el número de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares en la población, por considerarse un factor de riesgo que aumenta la presencia de complicaciones cardiovasculares y renales, entre otras. A nivel mundial, la OMS estima que la hipertensión arterial causa la muerte de 7.5 millones de personas y representa 12.8% del total de las muertes. Además, señala que 1 de cada 3 adultos tiene la presión alta, lo que preocupa por las complicaciones que genera. ¿Cómo le hago para vivir con un hipertenso? Soy el doctor Víctor Garduño Martínez, soy cardiólogo. Actualmente soy médico adscrito a la unidad coronaria del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Yo escogí cardiología porque siempre ha sido fascinante el conocer el funcionamiento del corazón y todos los temas que tienen que ver con esta bomba que es una maravilla para el ser humano. Terminé la medicina general y comencé mi preparación de especialidad. Fue directamente la cardiología, especialidad que más me llamó la atención y con la que siempre me identifiqué para ejercer mi profesión. Desafortunadamente, en los aspectos que tienen que ver con prevención de la salud, en nuestro país estamos muy lejos de lo que esto significa. Cuando uno como especialista ve a la mayoría de sus pacientes, estos habitualmente ya han llegado a la consulta, pero con un proceso ya avanzado de tal magnitud que la repercusión que ya tiene a su calidad de vida
va en detrimento. Lo que debiésemos fomentar y lo que actualmente se procura intentar realizar es cambiar esta cultura para que esta sea una cultura de prevención, no de curación. O sea, no debo atenderme ya hasta que me duela, sino muchas veces desde antes, porque para las enfermedades del corazón, cuando esto duele, es porque a veces es ya muy tarde para poder hacer un enfoque de calidad en el cuidado de la salud. Vamos a platicar sobre algunos tips generales que como medida preventiva y manejo integral debemos procurar en cómo hacerle para cuidar a mi paciente con hipertensión arterial. ¿Cómo le hago con un paciente con hipertensión arterial? Una pregunta muy interesante que a la vez implica el saber entender que nuestro paciente es un todo, que es una persona integral a la cual debemos apoyar, no nada más en el aspecto de que deba tomar un medicamento o cuidar la hipertensión bajo una regla estricta, sino debe de cumplir medidas del apoyo psicológico o personal de motivación saludable, medidas que tienen que ver con su atención higiénico-dietética y finalmente el tratamiento farmacológico que es indispensable en todos los pacientes hipertensos al 100%. Entonces, ¿cómo le hago y cómo debo cuidar a mi paciente con hipertensión? En primer lugar, hacerle ver que la hipertensión arterial es un trastorno que no va a representar el que destruya su vida, sino al contrario, él tiene que vencer a la enfermedad. Y para esto, esta motivación de hacerle ver que debe de ser tratado como cualquier otra persona, simplemente con el hecho de que deba cuidarse saludablemente, serían los puntos a considerar. El aspecto más importante en ello es motivarlo a que mantenga una alimentación saludable y esta motivación debe enfocarse a este punto. No se trata únicamente de que seamos el látigo para forzarlo y decirle, tú tienes que cuidarte, tú eres el que no consumes tal o cual alimento que te va a hacer daño, no debes ocupar la sal, no debes utilizar refrescos. El ambiente debe ser de todos los miembros de la familia, todos por igual. Finalmente, se trata de que la convivencia sea saludable para todos y el beneficio de las medidas generales antes de que aparezca la hipertensión, pues va a ser para todos. Por eso es que hay que procurar que en la mesa de casa, si yo tengo a mi paciente con hipertensión al cual se le indicó que debe de restringir ciertas cantidades en grasa, ciertas cantidades en el uso de la sal, que no debe consumir refrescos, etcétera, pues esto lo debo fomentar con todos. Así como le voy a preparar a mi paciente una deliciosa agua de Jamaica o va a consumir algunos vegetales, pues esos mismos los debo consumir también yo, los debe consumir mi hijo, los deben consumir los demás miembros de la familia que compartamos la mesa y no únicamente el paciente con hipertensión. Insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal, retinopatía y discapacidad visual. En México, la incidencia de hipertensión arterial es de 686 casos por cada 100,000 habitantes. Según el INEGI, del total de personas con trastornos hipertensivos en México, 34 de cada 100 fallecieron durante 2011 por enfermedades renales relacionadas. En relación a las medidas que tienen que ver con el aspecto higiénico-dietético, debemos procurar fomentar el que si se le ha recomendado a mi paciente hipertenso cuidar de mantener un peso o bajar si tiene sobrepeso o obesidad, esto significa también que yo debo acompañarlo o los demás miembros de la familia intentemos acompañarlo en estas mismas medidas que también, aunque yo no sea hipertenso, me van a beneficiar y notablemente. Por ejemplo, es muy saludable y eso es de mucho beneficio en el control óptimo de la hipertensión arterial, el hacer algunos minutos de ejercicio aeróbico que tan solo con el hecho de caminar 20 a 30 minutos diarios dedicados a ese ejercicio nos van a ser de mucha ayuda y es un complemento sano
que como medida de control directo para mi paciente hipertenso, como para mí que no lo soy y que lo voy a ayudar y que también fomento la armonía en mi familia, pues resulta muy saludable. Y algo que finalmente va a ser un énfasis importante es hacerle ver a mi paciente hipertenso que aunque me sienta bien, esto definitivamente depende de lo que estoy haciendo en estas medidas generales, más el tratamiento farmacológico. Esto es algo fundamental y debe de hacerse ver y que lo entienda perfectamente todos los miembros de la familia. La hipertensión arterial no es un trastorno que se cure, es un trastorno y es una enfermedad crónico-degenerativa que se controla y puede estar tan bien controlado mi paciente hipertenso que incluso puede estar mejor que aquel que ni siquiera tiene este diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Y por qué? Porque precisamente es cuando más llevo a cabo este cuidado general de procurar lo que es saludable y lo que en general debiésemos llevar a cabo día a día en forma sana, sin excesos y procurando que sea de la calidad más sana posible. En los medicamentos, estos afortunadamente con el paso de la investigación en la ciencia médica han demostrado cada vez ser más benéficos y sin tener los efectos secundarios que muchos pudieron haber tenido en décadas anteriores y que pueden ser motivo de temor en mucha gente al pensar, bueno, es que si yo voy a tomar esta medicina durante tanto tiempo a lo mejor me va a afectar a mi riñón, me va a afectar a mi hígado, etc. Esto se puede conseguir más bien si no llevo el tratamiento como mi médico me ha indicado, pero con estos medicamentos actuales, con los esquemas modernos con los que contamos, finalmente las posibilidades de lograr tener efectos secundarios son extremadamente bajas y eso sí, la calidad de vida que me van a permitir siempre va a ser la mejor. Entonces hay que tomar en cuenta y ser muy insistentes. Mi paciente ha estado controlado, ok, muy bien y eso está excelente, pero debe de ser siempre bajo mi esquema en donde mi tratamiento farmacológico no se disminuya, no se pierda. Y solamente bajo la indicación médica y bajo la revisión que ésta se haya hecho, podría sugerirse el ajuste hacia la reducción en la dosis, pero sin suspender este tratamiento. Tratamiento que debe mantenerse y estar supervisado periódicamente. Eso es lo que siempre va a permitir que llevemos a cabo un buen control. Los 3 puntos más importantes para vivir con un hipertenso. El tratamiento debe ser integral, con alimentación saludable y actividad física. El esquema de medicación debe ser asignado solamente por un médico especialista. Toda la familia debe aportar los mismos hábitos que el paciente hipertenso. La hipertensión es incurable, pero con tratamiento adecuado no afecta la calidad de vida. La hipertensión arterial no es un trastorno que deba afectar la vida familiar del paciente. La mejor forma de apoyar a un hipertenso es conviviendo saludablemente con ellos, sin aislarlos de las actividades. Se insiste y debemos ser muy claros y contundentes nosotros como médicos en insistir a nuestros pacientes que el control con la terapia farmacológica es fundamental. Y esto es importante para hacérselo saber a todos los miembros de la familia o a aquellos que estén más apegados con el paciente con hipertensión, para que procuremos entre todos lograr que este apego al tratamiento sea cercano pues al 100%, si no es que debe de ser, como se indica en la práctica médica, el 100% controlado. Los medicamentos son fundamentales y el esquema a seguir va a variar dependiendo de cada paciente. Este es un punto también que debemos insistir y debo fomentar en el apoyo que le debo dar a mi paciente con hipertensión. Es sumamente necesario insistirles. Si yo le voy a indicar a mi paciente X medicamento, es específicamente para mi paciente cuyas características en cuanto a su condición biológica que permitan indicar este tratamiento. No todos los medicamentos nos van a caer igual a todos los pacientes. Dependiendo de las características que cada uno tenga, será el fármaco más indicado. Entonces es importante hacerle entender que si
tengo a este paciente con un medicamento y de repente me menciona, bueno, pero es que a mi comadre, a mi familiar, le mandaron también este otro medicamento y yo ¿por qué no lo tomo si también es para la hipertensión? Eso es a lo que me refiero. Es importante hacerles ver que cada uno, el medicamento es específico dependiendo de cada característica que tenga este paciente. Habrá pacientes con hipertensión cuya diagnóstico sea exclusivamente sin tener otras enfermedades, pero hay otros pacientes hipertensos que además son diabéticos, que además han sufrido de problemas en el corazón como un infarto o tienen secuelas de una embolia. En fin, son diferentes contextos que hacen que el esquema de tratamiento sea diferente para cada caso en particular y que siempre el médico debe de ser el que esté al frente de determinar cuál es el esquema que deba recibir este paciente. Si yo llevo a cabo en general este conjunto de medidas de procurar ser parte, comprometerme a estar con mi paciente hipertenso, haciéndole ver que no me va a vencer la hipertensión, sino yo tengo que vencer a la hipertensión, procurando con ello lograr una armonía en no consentirse más enfermo, sino al contrario, procurar que su calidad de vida sea la más adecuada y lo complementamos con aquellas medidas saludables en una alimentación sana que debe de fomentarse en todos los miembros de la familia, no solo en el hipertenso, y complementándolo con el tratamiento farmacológico específico que se necesite y procurando llevarlo a cabo sin el retiro del mismo, el pronóstico y el resultado del buen control en la hipertensión se va a conseguir siempre en nuestros pacientes. Desafortunadamente en nuestro medio estamos envueltos en muchos mitos, en muchos puntos que perturban ese buen control y pueden ser propensos a que a mi paciente lo perturben también y ese buen esquema que estaba llevando a cabo se pierda. Por ejemplo, existen muchas ideas de pensar que si de repente dejan de consumir sal, bueno, pues es que te va a hacer a la larga más daño que beneficio. Sin lugar a dudas, todo esto lo debe consultar con su médico, pero sabemos que es benéfico retirar la sal y limitarla lo más que sea posible. Así es que entendamos que el concepto integral de vida saludable, con un esquema armónico en la integración con mi familia, con el procurar estos cambios en hábitos alimenticios sanos y el esquema, insisto, que es algo muy importante y que es algo que debemos entender y ser más contundentes cada vez. El tratamiento con el medicamento es fundamental en mi paciente hipertenso. No debo de omitirlo. La hipertensión arterial se presenta cuando la presión de la sangre se eleva en las arterias debido al estrechamiento de las más pequeñas llamadas arteriolas, que son las encargadas de regular el flujo sanguíneo en el cuerpo. Esto hace que el corazón trabaje más para lograr bombear la sangre a través de ellas, lo que aumenta la presión en los vasos sanguíneos. Este padecimiento generalmente es asintomático, pero con el tiempo produce cambios estructurales principalmente en las arterias del cerebro, corazón y riñones. De acuerdo con la OMS, los parámetros internacionales para considerar hipertensión son presión sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y diastólica superior a 90 milímetros de mercurio. La incidencia de hipertensión arterial está relacionada con los estilos de vida de la población como estrés, alimentación deficiente y prácticamente nula actividad física. En la población mexicana, conforme avanza la edad, la probabilidad de padecer enfermedades hipertensivas se incrementa. Diversas investigaciones internacionales refieren que 90% de las personas que tenían presión arterial normal entre los 55 y 65 años, en los siguientes 20 años presentarán hipertensión y morirán a consecuencia de sus complicaciones. Los 3 puntos más importantes que deben hacerse de énfasis en el cómo debo cuidar a mi paciente con hipertensión implican, número 1, hacerle ver que el tratamiento es integral.
alimentación saludable, actividad física regular saludable y el tratamiento con medicamentos. Segundo punto, es importante que comparta el bienestar de esas medidas con mi paciente. No se trata de que solamente él es el que está limitado a no usar sal. No solamente se trata de que él es el que está limitado a que él sí puede consumir verduras, pero yo sí puedo consumir más chicharrón, ¿no? Somos parejos y somos iguales y el beneficio es para ambos. Y 3, procurar siempre apoyar a mi paciente a que su medicamento no lo suspenda. Es fundamental que lo tenga permanentemente para su buen control. ¿Cuáles serían los 3 puntos que no debo de hacer en cómo cuidar a mi paciente con hipertensión? Abandonarlo y dejarlo a que él solo se cuide. Eso es un trastorno en donde si yo participo como miembro de la familia en su ayuda y en su motivación, los resultados en su control van a ser los más saludables posibles. ¿Qué no debo de hacer también? Evitar a que los medicamentos que tengo que indicarle a mi paciente, yo no esté también al pendiente de cómo van y que su régimen se pierda. Esto es, si de repente está por terminarse su tratamiento, hay que procurar estar también al tanto de que estos vayan siempre constantes. No es lo más recomendable que de repente, pues es que se me acabó, ya no lo tengo y pues lo dejé de tomar. Esto es algo trascendental con el cual siempre debemos estar al pendiente y en el cuidado con nuestro enfermo. Y por último, pues debo evitar a que si en la mesa de casa, insisto mucho, porque esto es algo muy frecuente que se da en el día a día en nuestra vida diaria, si hemos entendido que lo saludable es, por ejemplo, ingerir alrededor de 2 litros de agua, entre agua saludable natural, agua de frutas naturales, como se prefiera, pero por ejemplo que no sean refrescos, creo que no debo hacer a que mi paciente sí tenga su agüita de Jamaica y yo de lado tenga mi refresco para compartirlo con los demás miembros de mi familia. Como decimos coloquialmente, o todos coludos o todos rabones. Finalmente es beneficio saludable para todos los miembros de la familia. Los 3 puntos más importantes para vivir con un hipertenso. El tratamiento debe ser integral, con alimentación saludable y actividad física. El esquema de medicación debe ser asignado solamente por un médico especialista. Toda la familia debe aportar los mismos hábitos que el paciente hipertenso. La hipertensión es incurable, pero con tratamiento adecuado no afecta la calidad de vida. La hipertensión arterial no es un trastorno que deba afectar la vida familiar del paciente. La mejor forma de apoyar a un hipertenso es conviviendo saludablemente con ellos, sin aislarlos de las actividades. Consejos: no a las sales en la comida. Adopten una dieta balanceada, no a los refrescos. Caminen 20 minutos al día y hagan ejercicios aeróbicos. No permitas que nunca deje la medicación. Los medicamentos actuales no causan efectos secundarios. Motívalo constantemente a continuar una vida sana. Insiste en que se haga revisiones médicas periódicamente. El tratamiento varía acorde a las características de cada paciente. Un hipertenso sufre de otras enfermedades. Por ello, es importante recibir un tratamiento médico integral.